Bueno, pues muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la iglesia Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues el día de hoy es 1 de noviembre. Entonces, bueno, pues hay un festejo por ahí especial. Y entonces el tema que vamos a manejar el día de hoy es precisamente acerca de la muerte. Vamos a hablar qué pasa con esto y para eso estoy tomando como base un ensayo de un autor inglés británico que se llama C.S. Lewis. Él es el autor de las Crónicas de Narnia, como lo más conocido, pero también tiene otros libros. Tiene uno que se llama Cristianismo y ya, y algunos otros ensayos. Es un escritor muy profundo. Entonces, pues yo no sé ni cómo, pero me llega un devocional todos los días que a veces es muy difícil de entender. A veces que lo leo y no entiendo nada porque es muy elevado y además tiene un inglés muy, muy especial. Entonces es un poquito complicado, pero dice cosas muy, muy profundas y muy buenas. Entonces, sobre una idea que él tiene en un ensayo, es de que tengo esta prédica. Bueno, vamos a comenzar con lo que dice la palabra en Juan 10:10, la primera parte. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, pues vemos que ¿qué es la muerte? Lo vamos a estar preguntando varias veces. ¿Qué es la muerte? Bueno, pues la muerte, desde este punto de vista, es el triunfo de Satanás. Es el castigo por la caída y es el enemigo final que tenemos como personas. El hombre a lo largo de la historia ha ido uniendo con cadenas a su propio orgullo y deseo, cadenas de maldad que lo han hecho pasar de ser simplemente un pecador a ser un ser maligno. Entonces nosotros podemos ver que la muerte a lo largo del tiempo, a lo largo de la distancia en diferentes lugares, la muerte significa básicamente una desgracia. Sin embargo, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, pues lo tomamos de una manera diferente, lo hacemos como una celebración. La muerte, sin embargo, es un castigo en su acepción principal. Es un castigo. Por ejemplo, Marta, cuando el Señor le dice que quiten la piedra donde estaba su hermano Lázaro, Marta dice: pero Señor, ya hiede, como diciendo: no me hagas esto, Señor, ya está muerto, huele mal, esto me provoca vergüenza por un lado, pero por otro lado, pues trae horror a todos. ¿Cómo vamos a abrir ese sepulcro? Es nuestra desgracia suprema. Cuando ya no tenemos nada más que hacer, lo que deseamos es morir. La muerte se presenta ante cada una de las personas como el final de todo. Para muchos es un gran vacío. Es un gran vacío al cual pues va a caer esa persona y va a caer en eso, en nada. No sabes qué es lo que viene después de esto. Vemos que cuando una persona dice que está lista para la muerte, lo que está diciendo es que ya renunció absolutamente a todo. No lo dice en un sentido heroico, sino en un sentido más bien humilde. Cuando ya renunció a sí mismo y cuando ya renuncia incluso a la esperanza de seguir viviendo porque ya no tiene nada
por qué levantarse cada mañana. Y en ese sentido, la muerte, pues es efectivamente una tragedia. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de tal manera, esa es una maravilla, que en el caso de que llegara a existir una traición suprema contra su creador, el hombre pudiera morir, porque estaba diseñado para que no muriera. Y entonces se convierte en el castigo que fue previsto desde el huerto del Edén al principio del tiempo. Dice la palabra en Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ya estaba prevista. A Dios no le sorprende absolutamente nada. Y él ya sabía lo que iba a ocurrir en el caso de que el hombre pecara. La muerte entonces es una sentencia para aquellos que iban a comer de ese fruto prohibido, que entonces de la misma manera Dios da la provisión para que esos mismos hombres, esas mismas personas, no comieran de ese árbol de la vida y no vivieran en esa condición eternamente. Porque si bien iban a ser arrojados del huerto por su condición nueva, por su nueva naturaleza, no podían seguir viviendo por siempre. Entonces Dios pone ahí un ángel para que nadie se pudiera acercar y tomar de ese fruto. Tampoco ahí Dios fue sorprendido. Él ya tenía previsto todo. Ahora bien, una persona que está alejada de Dios, pues ¿qué perspectiva tiene de la vida? Una perspectiva totalmente limitada. Y es una visión fatalista que se va a presentar como una gran pregunta sin respuesta a los que están pues viendo qué es lo que va a pasar al final de los días. Por eso es que provoca temor. Y ante la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿qué hacemos como personas? Pues no hablamos del tema. Es un tema del que no se habla. Hay culturas donde normalmente no se habla de la muerte. Es un tema que no está permitido ventilar públicamente. Si alguien habla de la muerte se le quedan viendo mal, porque no se habla de la muerte. O como nosotros en México, pues lo tomamos a la ligera, hacemos bromas, hacemos una fiesta y se inventan fantasías de que vienen y que visitan y que no sé qué tanto. ¿Para qué? Para evitar la angustia que provoca saber que se está enfrentando una eternidad sin Dios. Un vacío, efectivamente, cuyo fondo es imposible de alcanzar. Para otros más, dicen que es un lugar bien divertido, porque ahí es donde se han ido, pues todos los que han vivido sin ningún límite, los que han hecho de la vida una fiesta, pues están allá. Entonces, pues vamos allá porque allá está más divertido. Ahí están todos mis amigos, podrán decir. Pero para otros pocos que lo piensan con más seriedad, es un lugar de tormento que todos quisieran evitar, pero realmente no saben cómo hacerlo. Ahora bien, Dios, en su sabiduría, lo que hace es que convierte esta pena capital en el medio para alcanzar la vida eterna.
Entonces, resulta que la muerte va a ser nuestra única esperanza cuando ya no queda nada. Cuando estamos en medio de un gran dolor, viene a ser un gran remedio. La muerte se convierte en misericordia, porque cuando un hombre se rinde voluntaria y humildemente a ella, entonces esa rebelión que había tenido durante su vida se revierte y se convierte entonces en un ingrediente necesario para la vida sublime, porque nos lleva de una vez por todas a la presencia de Dios. Entonces Dios agrega una función positiva y de salvación a este carácter negativo que tuvo en su principio, para que el hombre entonces ya no tome a la muerte como simplemente una parte del proceso de la vida, como el final irremediable de todo. Entonces, pues tenemos a un hombre que no tenía necesidad de ser hombre, pero que por su propia voluntad decidió serlo y se convirtió en un hombre perfecto, que pudo realizar también una muerte perfecta. Y de esta manera, al morir, venció a la muerte y redimió al hombre, librando al hombre de la muerte misma. Dice la palabra en Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, resulta que es aquello que el Señor Jesús vino a conquistar y es el medio por el cual pudo lograr esta conquista. Él probó la muerte en nombre y en representación de todos los demás, de todos los hombres. Dice Marcos 15, del 33 al 37. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Por ser el más alto, él pudo descender a lo más bajo. Él, quien desde la perfección de la eternidad se degradó sin ninguna necesidad a sí mismo, en la muerte bendita de rendición al Padre, pudo entonces también descender por completo en la muerte por cada uno de nosotros, probando o gustando esta muerte en su propio cuerpo. Entonces, el Señor Jesús, sin necesidad, pasó por todas las experiencias de las personas, incluyendo la muerte. Su muerte, entonces, puede llegar a ser porque Él eligió tomarla
y lo hizo en representación y en sustitución de cada uno de nosotros, porque así le plació que fuera, de acuerdo a su carácter de hacer desde el principio a sus criaturas a su imagen y semejanza. Además de esto, sabemos que somos bautizados en la muerte de Cristo, porque este es el remedio para la caída. Dice la palabra en Romanos 6:3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y eso es lo que representamos en el bautismo en agua. Representamos esa muerte a la vida anterior y ese renacer a una vida nueva. Y entonces en ese mismo acto representamos o recordamos que tenemos victoria sobre la muerte. Y esto pues está dado desde el Antiguo Testamento. En Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y después en la carta a los Hebreos dice, en el 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con su propia arma lo venció. Y en 1 Corintios 15, 55 y 56, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, ¿qué es la muerte? Es el arma de Satanás, definitivamente, pero que Dios en su sabiduría usó para traer la salvación al mundo. Es la victoria del enemigo que Dios, en su estrategia perfecta, usó para lograr la victoria definitiva sobre ella en la cruz. Es el castigo del diablo con el cual amenaza al mundo, que Dios ha usado para traer consuelo y paz a sus hijos, usándola como la puerta para llegar a la gloria de su presencia. La muerte es dolor, pero también es alivio. Es separación, pero también es unión. Es dejar la vida, pero también es abrazar la eternidad. Para los hijos de Dios, la muerte perdió su poder, perdió sus colmillos, ya no los puede mostrar. Y se convierte simplemente en un paso instantáneo de una buena vida sobre la tierra a una existencia maravillosa en la presencia misma de nuestro Padre. La victoria total de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte la demostró, además, cuando se levantó de los muertos, cuando resucitó. Él es el ser mortal que representa a todo el universo. Y por esta razón viene a ser también la resurrección y la vida. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y esa misma resurrección que tuvo el Señor después de que murió, es la que está prometida a cada uno de los hijos de Dios. Que vamos a resucitar
en gloria, así como Él lo hizo. De la misma manera en que la muerte no lo pudo retener, a nosotros tampoco nos va a retener la muerte y vamos a resucitar. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Qué impresionante que Dios en su sabiduría pudo convertir, primero, hacer de la muerte una válvula de escape para el hombre, para que no quedara condenado al pecado para toda la eternidad. Después fue usado por el enemigo como castigo, como amenaza, como una manera de mostrar temor al hombre. Pero Dios lo convierte en el paso para llegar a un estado infinito, a un estado maravilloso de estar con Él en gloria para siempre. Dice, esto lo voy a leer tal cual está en el ensayo, dice, el milagro completo, lejos de negar lo que ya conocemos de la realidad, nos explica en su totalidad el texto apenas esbozado por la naturaleza. Hemos estado leyendo tanto en la ciencia como en la naturaleza, tan solo las notas al pie de un poema. En la redención nos encontramos con el poema mismo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos muestras que pues la muerte, Señor, no es algo que debamos temer. Tampoco la vamos a anhelar. Pero es simplemente, Señor, un paso para pasar de esta buena vida que nos has dado, Señor, de esta buena vida que nos has abierto a través de la muerte del Señor Jesucristo, en la que somos libres, Señor, para seguir tu camino, en esta vida en que ya no somos esclavos del pecado, en esta vida en que podemos tener una libertad absoluta en tu nombre y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pasar de esta vida buena, de esta vida, Señor, en paz. Podemos pasar en un instante a una existencia gloriosa en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque a través de la muerte, el Señor Jesucristo la conquistó, la derrotó, la venció y nos da a nosotros también el poder para vencerla. Porque al final, Señor, al final, la victoria es nuestra. Aunque vemos por todos lados, Señor, y especialmente en este tiempo, que la maldad se levanta, aunque vemos que pues hay situaciones difíciles, enfermedad ahora, pues a pesar de eso, Señor, sabemos que la victoria nos pertenece porque tú la tienes y nos las has dejado a nosotros. Te doy muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque ya no tememos a la muerte. No tenemos miedo por morir. Sentimos pesar por las personas que se han ido, pues porque sabemos, Señor, que pues las extrañamos, pero tenemos la convicción de que están contigo en un estado mucho mejor del que estaban aquí. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos has dado esa victoria que tú conquistaste con gran sufrimiento y dolor, pero que nos la dejas a nosotros por tu misericordia, Señor, por el amor que siempre has mostrado por nosotros. Te doy muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y me quiero dirigir a las personas que pues están escuchando este mensaje y que pues se quedan así un poquito pensando. Dicen, bueno, pues todo eso suena bien, pero pues ¿cómo es eso posible? Eso va en contra de lo que yo he estado viviendo toda mi vida. Y tiene razón. Nuestra naturaleza, la vida con la que nacemos, es una vida que está dominada por el temor, que está dominada por la muerte y que la vemos como un castigo y como una amenaza. Pero podemos cambiar esa perspectiva. ¿Cómo? Pues simplemente teniendo la certeza de que esa muerte es un paso apenas de un instante para llegar delante de nuestro Dios. Y podemos tener la certeza de esto recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, de entregar su vida, de derramar su sangre para el perdón de los pecados. A lo mejor has llevado una vida en la que has hecho lo que has querido y pues ya en este momento el Señor te dice, ya basta. Sigue el consejo de Dios, ya basta. Voy a hacer una oración en la cual vamos a pedir que Dios nos ayude en esta transición y te pido que la repitas. No son palabras especiales y tienen un valor solamente cuando se hablan desde el fondo del corazón. Padre bendito, yo te doy gracias porque en este tiempo yo me doy cuenta de que pues tal vez he estado siguiendo un camino que no era el bueno. Yo me arrepiento de todo lo malo, de todo lo que te he ofendido. Te pido que mis pecados sean perdonados por la sangre derramada por Jesucristo en la cruz hace 2000 años. Yo te pido que borres mi pasado y que me des una vida nueva en la cual tú estés ocupando el primer lugar. Yo quiero seguirte, quiero que me muestres con claridad una vida nueva, una vida diferente, una vida en la cual yo pueda descansar en paz, sabiendo que estoy haciendo lo que te agrada. Yo te doy gracias porque sé que esa oportunidad está abierta y en este momento yo la quiero aprovechar. Me comprometo a seguir tu camino, a seguirte a donde tú quieras que vaya, que me des propósito en esta vida y me des un destino eterno. Te agradezco por esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga. En este día, pues vamos a guardar nuestros corazones. No hagamos lo que el mundo hace. El mundo, pues no sabe a dónde va, pero nosotros sí. Les agradezco mucho que hayan puesto atención a este mensaje. Que Dios los bendiga y pues vamos a seguir adelante con este día. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ver el video. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Bendiciones.